Ay, lo más bonito en la vida es querer con todo el alma. El vallenato es un género musical tradicional surgido de la fusión de expresiones culturales del norte de Colombia, canciones de los vaqueros del Magdalena Grande, cantos de los esclavos africanos y ritmos de danzas tradicionales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ay, yo sé que tú te alejas como el ave que se va, dejando mi pobre alma triste con una ilusión. Pero ¿a qué se debe que traigamos al tablero esta definición de lo que es, en esencia, uno de los ritmos más representativos de Colombia? La cuestión es bastante sencilla y no es para menos, pues vamos a pellizcar una pequeñísima parte de la extensa vida artística del maestro Roberto Calderón Cújiga. Toda una institución en el arte de la composición es el maestro Roberto Calderón, nacido en el municipio de San Juan del Cesar en La Guajira, rodeado de un ambiente cultural vallenato enriquecedor con cada día que pasaba, coincidencia o no, con lo que habría de ser una vida en su futuro. Me siento que hay y me imagino cuando a mí la verte. Cuando tenía cerca de los 10 años, a su casa es llevado el juglar vallenato Leandro Díaz. Este animó la parranda de tal forma que su ceguera natural no se lo impidió ni desmeritó en lo más mínimo. Por el contrario, las canciones que entonaba Leandro se quedaran incrustadas en el cerebro del pequeño Roberto, tomándole más amor al vallenato del que ya le tenía. Ay, cuando estaba pequeño me enseñaron. Cuando estaba pequeño me enseñaron. Precisamente aquí donde estamos en estas playas, por allí entró el primer acordeón que nos dio el gran nombre que hoy tenemos de música vallenata. En sus correrías de la vida, Roberto comenzó a mezclarse con personas que tuvieran que ver con el mundo del vallenato, acordeoneros y compositores de aquella época, pero lo que va a ser para uno no se tuerce ni en la peor curva. El maestro Roberto es ingresado a estudiar su bachillerato en el colegio Loperena en Valledupar, y gracias a esto, como si las cosas fueran acomodándose, allí se conoce con el ya fallecido Rafael Orozco, con Armando Moscote y con el cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Ay, mira el horizonte donde se oculta el sol, sabiendo que a mi espalda la luna despuntaba. Y que nació precisamente en el departamento de La Guajira. Se extendió por todo Colombia. Toda una niñez y adolescencia enriquecedora, se codeaba a diario con otros de su edad que tenían muchos sueños por cumplir y que deseaban ganarse su propio lugar en el mundo del vallenato. En ese momento no se tenía ciencia cierta, pero así llegaría a ser. Ya desde esa edad, Roberto demostraba su inclinación y fascinación por el vallenato, participando en cuanto concurso había y donde podía darle rienda suelta a ese amor por el folclore. Vuelen gaviotas a ver lo que el viento dejó después de aquel verano. Nuevamente las casualidades llegan a su vida, y cuando contaba con apenas 18 años de edad, es tocado de verdad por el gusanito del amor. Entonces, bajo los efectos de ese tremendo sentimiento, escribió, y cuando menos lo pensaba, terminó componiendo su primera canción, aunque sin imaginarlo siquiera. Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar, no podrás olvidar, no podrás olvidar. Solo llegaría a darse cuenta cuando asistiría a una parranda en la que los invitados eran los compositores Gustavo Gutiérrez, Máximo Móvil, Hernando Marín y Sergio Moya. Como Calderón era el único que había llegado, entonces le tocó amenizar la reunión con aquellas frases que había escrito y que había titulado Experiencias. La aceptación de la gente por esa composición fue enérgica. He visto en el invierno secar un río por mandato divino. Al folclore vallenato, que hoy es universal, que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero nosotros los guajiros ya entendimos que el vallenato no es de La Guajira, no es del Cesar, el vallenato es una música de todos los colombianos y por supuesto... El maestro Roberto no se imaginaba, pero tal vez sí lo esperaba, que sus composiciones que comenzaban a salir de su mente iban a tener eco. Eso lo recordó cuando brincaba de emoción al escuchar su canción Experiencias sonando en la radio, grabada en 1976 por Adalberto Ariño y Óscar Negrete, mientras estudiaba su carrera de arquitectura en la ciudad de Barranquilla. Otra visión de su vida se abrió ante sus ojos. Pero al pasar el tiempo no tendrá remedio sino el de olvidar.
El maestro Roberto Calderón, que ya había entablado una buena amistad con el gran artista vallenato Beto Zabaleta, quien se estaba convirtiendo en un prodigioso del vallenato y había recibido la invitación del comandante Emilio Oviedo para grabar un disco por el año de 1977, le da una de sus creaciones a Beto, quien al grabarla llega a convertirse en un inmenso promotor de su talento en la composición, ya que aquel tema titulado Recordaciones se transforma en todo un éxito. Y como es lógico, una de estas tenía yo. Era tristeza lo que a mí me atormentaba. Como había asegurado el célebre locutor y compositor Lenín Bueno Suárez, un nuevo compositor que sale a la palestra, en tan pocos años de edad, casi 21, y con 3 temas de su propia composición, el maestro Roberto ya estaba por los pasillos del mundo vallenato. Se ha presentado, digamos, una nueva generación de cantantes y de cantautores con una dinámica de la juventud propiciada por el ímpetu. Y tuve ganas de gritar y darles y decirles que me adora. Para el año de 1978 ingresa al Festival de Compositores de San Juan. Este evento ameritaba una creación propia de la ocasión. Es así como participa con el tema Luna Sanjuanera, transformándose en todo un himno para este municipio y la región, aunque lastimosamente llegaría quedando en segundo lugar. Aunque siempre quiso hacerla de cantante también, las pocas veces que lo intentó, siempre ocurría algo que se lo impedía. Ya pasados varios años lo logra, mientras tanto había dado a muchos artistas un número importantísimo de sus canciones, la mayoría de ellas convertidas en éxitos del vallenato que se volvieron clásicos con el pasar del tiempo. Canciones como Luna Sanjuanera, Gitana, El Romancero, Ganó el Folclor o Lo Más Bonito. Si te pido una caricia, di que sí, que me entregues toda tu alma con tu amor. Con el paso de los años se destaca la década de los 80s en su vida artística como compositor, ya que prácticamente todos los artistas de aquella época querían tener por lo menos una canción suya en cada uno de los trabajos discográficos que lanzaban. Cuando Gustavo Gutiérrez irrumpió como compositor frente a Escalona, frente a Alejo Durán, frente a Luis Enrique Martínez, también era un propósito revolucionario, de innovación. Entre los artistas que le han grabado sus canciones podemos mencionar a Poncho Zuleta, Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Diomedes Díaz, Beto Zabaleta y otros que han puesto todo su talento interpretativo para hacer honor a las composiciones de Roberto Calderón. Con estos nombres y otros más queda ampliamente demostrado que las creaciones del maestro son de una calidad excelsa y que por ningún motivo se encasilla solo a unos pocos artistas, sino que se adaptan fácilmente a cualquiera que le guste el buen vallenato con finas letras. Al uno el cacique lo ha apodado, mientras que al otro el fuerte le llama de corazón. El maestro Roberto Calderón, así como muchos otros compositores, han tenido que mantener a la vanguardia en el tiempo, y es así como se ha dedicado a hacer presentaciones interpretando sus propias canciones, logrando ganarse aún más seguidores que los que ya tenía, quienes disfrutan de cada una de sus canciones. La vida artística y personal del maestro Roberto Calderón ha contado en muchos momentos alegres, de reconocimiento, de éxitos y algunos fracasos, como es normal en todos los seres humanos, pero asimismo tampoco ha estado exenta de situaciones polémicas, como la ocurrida en el año de 2009, cuando en situaciones que tardarían varios años en esclarecerse, 2 jóvenes cayeron del 8º piso del edificio donde residenciaba el compositor. Dos versiones, una de los familiares de las víctimas, quienes aseguraban que conocían a Roberto y que éste había logrado de alguna forma atacarlos y hacer que cayeran desde el 8º piso, y la versión del maestro, quien afirma, con fotos y demás, que aquellos 2 desconocidos para él habían ingresado a su apartamento por un conducto de aire a asaltarlo y golpeándolo con un martillo. Logran salir del apartamento huyendo de la policía, quien había sido avisada por uno de los vecinos, y al sentirse acorralados se habían lanzado al vacío.
La duda y el caso siguió por varios años, sin que se consiguiera imputarse los cargos en su contra. Después de pasar por varios fiscales, tanto de la costa como de la capital colombiana, el maestro siempre ha asegurado que tiene la conciencia tranquila y que la verdad le favorece. Así pues, mientras tanto, continuaremos disfrutando de esas hermosas creaciones del maestro Roberto Calderón, que adornan el mundo musical vallenato de Colombia. Y precisamente el pueblo entero se emocionó. ¿Y cuál es tu canción preferida del maestro Roberto Calderón? Déjanoslo saber en los comentarios. Nos sentamos con Chelito y con Eduardo Lora y montamos la canción, se la mandamos a Diomedes y eso fue de tal suerte que también tuve la fortuna de que un maestro, un monstruo como Diomedes me siguiera grabando canciones.